Muy bien, buen día a todos, bienvenidos nuevamente a este su canal Estación Café. Eh, pues ahora abordando el tema de los rituales, ahora que se acercan las fiestas tanto de Halloween como Día de Muertos, vamos a abordar el primero de ellos, que es una celebración, una ceremonia, rituales, simplemente diversión. Pero bueno, vamos a ver las definiciones, el origen de esta tradición. Se tiene pensado que nació en Estados Unidos, pero tiene más historia. Bueno, vamos a ver perspectivas también. Y bueno, desde qué punto de vista o cómo considerarlo, ¿no? Si eres de las personas que está de acuerdo, que no está de acuerdo, cómo sacarle el mejor provecho. Digo, ya es una tradición o costumbre pues que ya se tiene en México también y es algo que pues Es es inevitable. inevitable. Entonces, cómo abordar ese tipo de situaciones, a enseñarte a observar los miedos, tanto tuyos como incluso de tus hijos, jugar para aprender a conocerse, reconocer miedos, ver qué partes nos hacen vulnerables y sentirnos acompañados tanto nosotros mismos como nuestros hijos, ¿no? Cómo lo disfrutas con ellos y cómo los empiezas a enseñar también a observarse, qué les da miedo, qué no les da miedo, con qué cosas ellos saben divertirse o desde qué punto de vista ellos toman en cuenta estas cosas. Entonces, el programa de hoy va a estar enfocado eh, en el tema de Halloween. La siguiente semana será de Día de Muertos, también ver todos los orígenes, todo lo que, cómo nos impacta la historia, y bueno, pues algunas ideas también de nosotros, ¿no? Acerca de estos dos temas tan importantes y de repente también controversiales en nuestra sociedad, ¿verdad? O en la familia misma. También. Buenos días a todos. Salud. Yo. Chocas. Chócalas. Pues sí, así es. Así que pues hoy yo decidí ponerme un disfraz que hice hace 2 años en justo septiembre del 2021. Fue de las últimas cositas que me ayudó mi mamá a confeccionar. O sea, yo ya lo tenía cortado y Sí. mi mamá me hizo algunos ajustes. Y bueno, ya lo terminé, lo dejé guardado. El año pasado en realidad no fuimos a una fiesta, a ninguna fiesta. Y creo que este año 2021 Tampoco. tampoco. Y no Este, porque no queramos. no. Es que por esta cuestión del COVID, porque en el 2020, justo la última vez que nos Sí, habíamos todavía. disfrazado, nos enfermamos de COVID, y Y bueno, duramos, yo no soy mucho de disfrazarme. Pero no, igual ahorita platicamos. entonces nos enfermamos y pues ya. Entonces, bueno, yo dije, bueno, pero yo quiero este disfraz, es un vestido de brujimaga, no se me ve mucho, pero bueno, ahí está mi outfit, ¿no? Ad hoc a la celebración. La otra semana de Catrina, ahí tengo mi disfraz también. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Yo de Catarrín. Digo de Catrín. De catarrín. Ay, sí, hermano. Ok. Bien padre. Bueno, pues vamos a empezar con esto, ¿verdad? Pues, ¿qué es un ritual o es un festejo? Pues de aquí Es todo a la vez. es todo así. Y vamos a empezar por las definiciones precisamente, porque hablamos de que hay un concepto que hemos escuchado mucho desde el punto de vista de religiones, ¿sí? ¿Por qué de religiones? Porque es lo que predomina, Sí, porque son las son las creencias que creencias ya tenemos implantadas y todos. que ahorita siguen operando. Entonces, nos hablan mucho de que son fiestas paganas, pero mucha gente dice, bueno, o sea, ni siquiera se pregunta y qué es una fiesta pagana, ¿no? O sea, nos dicen, no, es esto y lo satanizan, ¿no? Y no es que no sea a lo mejor algo tampoco oscuro, ¿no? Si todo tiene su polaridad, ¿no? Claro. Tiene su luz y su oscuridad. Sin embargo, pues a veces por desconocimiento, por esta ignorancia de creencia sometida, creencia así de que no preguntes, tú nomás hazlo, ¿no? No sabemos qué es, entonces pues una fiesta pagana es una celebración de un pueblo
y sobre todo viene mucho de de los de pueblos judíos, o sea, de los judíos más bien, que no creían en un solo Dios, sino que creían en muchos dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que históricamente, antes de que se construyera el Imperio Romano, pues los romanos, se fueron formando, ¿no? Y ellos eran, pues obviamente judíos, ¿no? Y tenían, pues ahí varios dioses, eran politeístas. Viene esta parte de cuando el pasaje bíblico, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la Biblia, de la vida y obra de Jesús de Nazaret, y entonces esta parte del imperio para construirlo, pues era solidificarlo no en muchos dioses, sino en un solo Dios que dio vida, ¿sí? En el imperio de Bizancio, ¿no? O bizantino, como se le conoce, que instituyen el cristianismo y como tal, ¿sí? Se le va dando forma a esta religión, ¿no? Y entonces se empiezan a como quitar cositas a través de los famosos y llamados concilios vaticanos. Entonces ahí es donde dicen, bueno, vamos a definir qué se va a meter en la Biblia, cómo lo vamos a contar, cómo lo vamos a organizar y demás. ¿Por qué? Porque era un cúmulo de mucha información, de muchas celebraciones incluidas, por ejemplo, en el tiempo de las Pascuas, ¿sí? O sea, no fue como que casualidad, o sea, no celebramos la Pascua como el paso de la muerte hacia la vida de Jesús, de que resucitó. No, era porque había una Pascua que se celebraba antes de que Jesús incluso existiera, porque era parte de los rituales acordes a las estaciones del año, que eso es algo natural, ¿no? Entonces, volviendo al tema de estas épocas, de como estos tiempos que estamos ahorita de octubre, noviembre próximo, estos judíos que se resistieron a esta, pues digamos, nueva religión, a esta nueva forma de creencia, pues eran los que seguían haciendo las fiestas de las celebraciones por cada cambio de estación, ¿no? Y entonces como cada estación había una energía, una entidad, una divinidad, como le quieras llamar, o un dios, y entonces, pues estos dioses obviamente se les ofrendaban el hecho de que les que trajeran la primavera y con ello que resurgieran las semillas y demás, ¿no? Y obviamente, pues en este tiempo no era la excepción, para el paso del otoño al invierno. Entonces, estos romanos que creían en otros dioses pues de la naturaleza, otros más místicos, o sea, ya existían, ¿no? Entonces eso fue lo que se le conoció, denominó como fiesta pagana, lo que quedaba fuera del cristianismo en el nuevo orden del Imperio Romano, ¿no? Y así lo que hoy conocemos a la actualidad. Y entonces ellos tenían esta palabra que no era Halloween como nosotros la conocemos, ya desde una forma como hasta más agringada, pudiéramos decir coloquialmente, americano. Sino era ¿cómo era? All Hallow Eve. All Hallow de la víspera de Todos los Santos. Son 3 palabras, entonces, y ese es su significado, la víspera de Todos los Santos, porque está relacionada con estas tradiciones entre cristianas, celtas y romanas. Ahí donde lo ven, ahí donde lo que empiezan a publicar, no adores al diablo y no adores a quién sabe qué. No, chicos, o sea, tiene toda una historia, pero es que nada más nos quedamos con una parte. No se me enreaten. Y no investigamos, no, a ver, bueno, ¿y por qué no? O sea, que no es por ir a retar la autoridad. Sí, no, y tampoco es de que nosotros estemos a favor o en contra. No, es lo que hay, pues es lo que existe. Estamos en un punto neutral donde estamos viendo, o sea, que vemos incluso en redes sociales e incluso entre las familias. Antes de que existieran las redes sociales, era un tema de discusión entre familias. Porque si la mamá o la abuelita no estaban de acuerdo y tú, nueva generación, pues querías y veías y no te dejaban, simplemente ir a pedir el dulcito, no te dejaban. Entonces, ¿por qué? Porque estaba esta ley, esta cláusula dentro de tu creencia, entonces es como, ¿pero por qué? O sea, no dabas una explicación racional, entonces te cansabas de pedirla, no te la daban, te callaban, ¿y qué hacías? Pues terminabas adoptándolo y lo pasabas. Y lo mismo pasa con Día de Muertos, o sea, la creencia es precolonial, o sea, esos rituales
del Día de de todos los difuntos, también tiene Origen prehispánico, simplemente aquí en su nosotros. origen prehispánico. Entonces, pero como era una creencia tan fuerte en todas las culturas indígenas de México y de, pues yo creo que incluso Es que en todo el gran mundo parte había. sí, en todo el mundo había. Entonces acá, pues los españoles, eh, tal cual, pues no pudieron quitar esas creencias Sí. de la gente, ¿verdad? O sea, ni por fuerza ni por convencimiento. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues más o menos lo adaptaron a la cultura Hicieron una fusión. religiosa católica para que sea aceptado, ¿verdad? Oye, no lo puedo cambiar, bueno, pues lo adopto como... Entonces también ya se tiene ese enfoque como que un poco más religioso, pero no, también tiene su origen eh, anterior a esto, ¿no? Y es que hay algo bien, bien curioso que pues no nos platican, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que es de cierta religión y como dicen coloquialmente, de hueso colorado. O sea, no hay poder humano que les haga cambiar sus creencias. Y está bien, están en su derecho. Sin embargo, hay muchas cosas en las que no se percatan, ¿no? De que, o sea, lo que decía ahorita, ¿qué hay detrás de todo esto? Y que al final de cuentas es una adaptación, siento decir la palabra, pero es que es así, a conveniencia. ¿Por qué? Porque había celebraciones que originalmente, ¿sí? Dentro de las primeras formas de cuando empieza el origen del cristianismo, ya no hablemos del cristianismo protestante o católico, el cristianismo, o sea, como religión Ujú. única por vida, inspirada en vida y obra de Jesús, ¿no? Que luego ya después pues se hicieron estas divisiones. Pero en esos inicios, precisamente, las celebraciones eran en otras fechas, no coincidían como ahora las conocemos, pero se fueron adaptando, pero para irles sacando provecho. Y ahorita les voy a dar ese dato, ¿no? Sí hicimos nuestra investigación, o sea, no estamos hablando a lo güey tampoco. Bueno, entonces, entre que estaban estas tres, digamos, influencias para lo que hoy conocemos como el Halloween, hablamos de dos puntos importantes en esta celebración: el fin de la cosecha y precisamente el recordar a los familiares difuntos, ¿sí? Entonces, precisamente la del fin de la cosecha es una celebración celta. ¿Por qué? Porque esta celebración entre ellos era lo que celebraban era este cambio de estación, hacían altares en sus casas o Por públicos. eso el uso de las calabazas, ¿verdad? En Sí, las Estados Unidos. calabazas, los frutos de estos colores. Obviamente que ya todo lo que plantaste en primavera, todo lo que cuidaste durante todo el verano y luego ahora en el otoño viene la cosecha, o sea, es recoger los frutos. Era algo, sí material, era algo así, pero también tenía un significado espiritual, De que gratitud. era la gratitud de todo lo que estos bienes que venían de la madre naturaleza nos eran dados y los podíamos gozar y compartir y demás. Y era una celebración entre los pueblos que era muy bonita, o sea, la verdad era algo muy bonito porque no era como hoy lo conocemos siquiera. Y a esta celebración se le llamaba el Samaín, ¿sí? Que era empezar a quietarse. De hecho, fíjense, una de las cosas que hacían, cuando en primavera y verano las jornadas del trabajo en el campo, en la agricultura o a lo que te dedicaras, eran largas porque aprovechaban la luz del sol. Ujú. Con este cambio precisamente de estación, que cuando entró el otoño, allí las jornadas empezaban a cortarse, ¿sí? Precisamente porque iban bajando el ritmo, porque llegando el invierno, ya el invierno les iba a ser imposible, sobre todo toda la parte norte de Europa, pues que el invierno es más crudo, no les permitía ni trabajar la tierra ni cazar animales. ¿Por qué? Porque por la naturaleza. Las plantas se secaban, se quemaban, demás, todo se resguardaba hacia el centro de la tierra. Los animalitos que hacían se metían al proceso de hibernación. Entonces, ¿qué cazaban? Y nada. Entonces, todo lo que aquí habían trabajado durante primavera y verano, en esta fecha, en esta fiesta, en esta celebración, Ujú. era fiesta en grande, ¿no? Y todo el pueblo se juntaba, no era que cada quien en su casa, no, era todos juntos en estas plazas Ujú. públicas y Ok. demás. Ahora, ¿cómo se transformó en lo que conocemos ahora? Ah, De que solamente disfrazarse y en algo
temeroso, en algo terrorífico y pedir dulces. Bueno, aquí viene la otra parte, que es la parte de lo cristiano romano, ¿sí? La parte donde vamos a llegar al punto de fusión que nos llegó hasta América. Ujú. Entonces, ¿qué era el recordar a los familiares difuntos? Porque esta celebración se le llamaba el Mundus Patet. Estoy leyendo mis datos porque no son palabras que yo acostumbré a manejar de diario, no es de mi léxico cotidiano. Entonces, el Mundus Patet era como este día donde el mundo espiritual, o sea, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se fusionaba y se abría como Se ese abría como una portal. brecha, ajá. Sí, ese portal estaba abierto. Que de hecho, los romanos en sus creencias, muy paganas si quieren ustedes, ellos creían que este portal se abría 3 veces al año. ¿Sí? Una era el 24 de agosto, 5 de octubre y 8 de noviembre. ¿Por qué? No sé. Digo, no investigué tanto, así tan a profundidad, por qué precisamente en estas fechas. Pero sí me hace pensar por el tiempo de que ya agosto estamos hablando de el verano, que está casi para terminar, ¿no? Entonces empieza la quietud. Y desde el punto de vista cristiano, ellos, el Mundus Patet, no lo festejaban tal cual en estas fechas. De hecho, fueron cambiadas las fechas en el siglo VII por el Papa Bonifacio. Él instituyó el 13 de mayo como una conmemoración del Día de Todos los Mártires. O sea, los que murieron en nombre de Cristo, ¿no? De defender la religión. Pero luego, un siglo después, el Papa Gregorio III, en el siglo VIII, lo pasa al 1 de noviembre, porque empezaron a observar que los romanos paganos, que todavía celebraban el Samaín, era fuerte, o sea, los que decían, sí somos cristianos, pero pues nos vamos a colar a la fiesta porque pues era algo que venía desde sus familias de tiempo atrás, ¿no? Entonces era chido, o sea, era una fiesta donde comían, bailaban, sí hacían ofrendas y demás, o sea, estaba la parte ritualista, pero estaba la parte divertida. Es que es la parte donde incluso hasta gente que es demasiado creyente, pues tiene ese derecho de reconocer esa debilidad o ese... Lo mundano, pues. Lo mundano, ¿no? Que te da el Ajá. disfrutar de una fiesta, el disfrazarte y todo ese pedo, ¿no? Sí. Entonces, y luego ahorita que decías las fechas donde se abren estos portales, por eso se transforma... Bueno, ahorita vas a terminar de concluir cómo se basa estas creencias de los celtas romanos a América, precisamente, o específicamente en Estados Unidos. Entonces, cuando eso llega a Norteamérica, en este choque cultural de los nativos americanos y los anglosajones, pues se termina de aterrizar esta idea de que exactamente en esa fecha, bueno, acá lo tomaron como el último día de octubre, se abre este portal hacia el mundo espiritual. Y convivimos vivos y muertos. Ajá, y nació esa creencia de que en esa fecha las brujas, brujos, satanistas aprovechaban para hacer sus rituales con fines pues maquiavélicos, ¿verdad? Hacían sacrificios, Ajá. tanto de animales como de, bueno, más de niños. Que de personas grandes eran niños por la pureza y la inocencia de su energía. Y la creencia ni es tal cual una creencia falsa, ni tampoco es verdad, o sea, porque sí existía, ¿no? O sea, sí existía la brujería como tal, de hacer ciertos sacrificios, ciertos rituales. Pero bueno, como hemos visto en muchas películas, ¿no? O sea, había una cacería de brujas tal cual, y pues muchos también fueron enjuiciados, obviamente, injustamente, ¿verdad? Pero también existía. Sí. Bueno, existía esa parte. Porque esta parte de la función de la naturaleza que no tenía una explicación, porque no encontraba, hay un pasaje en Los Simpson, en la película de Los Simpson, donde lo que está sucediendo, Homero empieza a buscar una respuesta en la Biblia, ¿no? Y dice... La Biblia no tiene respuestas. La Biblia no tiene respuestas. Bueno, o sea, pues, sabemos que es una sátira, ¿no? Toda esta serie de Los Simpson. Sin embargo, tiene razón eso, porque estas partes
de fenómenos naturales que no pueden explicar, porque al mismo tiempo la Biblia lo negaba. Bueno, no es que lo negara realmente como tal, simplemente que la traducción que hacían era, no, Dios dice que no debemos hacer esto, pero era la traducción de una mente humana. Entonces, muy distorsionada o muy retorcida o muy limitante, y entonces no se podía. Por eso la etapa del oscurantismo, ¿no? Donde todos los avances en ciencia y tecnología de la época, pues obviamente lo suprimieron, ¿no? Les recomendamos un libro o la película de El nombre de la rosa, donde es una perspectiva de esta etapa precisamente. Entonces, ¿cómo querías poder tener una explicación? Porque demeritaban el poder de Dios. Y pues más atrás de eso seguía estando Dios, ¿no? Sí, Entonces, no, pues pero es no que lo podían visualizar. decían, pues, ¿cómo alguien puede llegar a hacer las cosas que hace Dios, ¿no? Eso es del diablo. Pero pues, sí, detrás de esa persona o esa hombre o mujer medicina está Dios precisamente, o el universo, en lo que quieras Ajá. creer, ¿no? Pero imagínate, o sea, si hoy en día es muy señalado, o sea, las personas que tienen ese don de Sanación. sanación, de intuición, etcétera. Dones psíquicos, como se le llama. Imagínate en esa época, ¿no? Pues era peor, ¿no? Entonces, justamente los romanos tenían en esta cosmovisión, ¿no? De sus creencias, este mundo de ultratumba, como lo visualizaban, y ellos creían en la existencia de espíritus malvados, que obviamente dentro de estas fechas que se abrían los portales, pues no solamente los visitaban sus familiares, Se sino colaban que se ahí. colaban, porque acuérdense que en polaridad, como hay espíritus buenos, pues también había espíritus malos, como hay ángeles, pues había demonios, o sea, esa polaridad, entonces pues tú te podías topar con ello. Entonces había dos espíritus a los cuales ellos identificaban muy bien y le tenían como que un poquito de miedo o mucho miedo, que son los larvae, que son espíritus que se alimentan de la vida de los vivos, Ujú. y los maniae, no sé si así se pronuncia, pero son seres que tenían el aspecto de horribles Esquelético. esqueletos que encienden la locura de los vivos. Y entonces aquí es donde te das cuenta, dices tú, ah, caray. Entonces acuérdense que estamos hablando de esta fusión cristiano-romana, ¿no? Que pues luego aquietaron y callaron y censuraron a través de la Inquisición y de todos estos oficios o primeras formas de oficio de lo que luego conocimos como la Inquisición, de los cazadores de brujas. Ujú. Bueno, y luego, hablando de conquistas, llegamos al punto de las conquistas hacia América que no nos descubrieron, seguimos insistiendo. Nos encontramos, nos topamos. Entonces, los ingleses en la parte de Estados Unidos y, por ejemplo, los españoles acá en la parte de México y Centroamérica, ¿no? Ujú. Entonces, pues estaban allá, Europa era el continente viejo, ¿sí? Donde había todas estas formas, predominaban estas formas, y entonces estaba toda la mierda que no pudieron resolver, o sea, de la sociedad, o sea, este control mental a través de la religión o la nueva religión cristiana no pudo quitar la distorsión humana porque la suprimían y demás, y entonces se distorsionó hasta la Santa Inquisición, porque haciendo un paréntesis histórico, porque luego hay que trasladarlo para acá, la Santa Inquisición, su propósito inicial en Europa era purificar el alma de las personas, pero no era a través de la tortura, era a través de, o sea, así los era como un manicomio pero espiritual, Sí. donde Y los luego tenían en fue. cautiverio, los tenían como en una depuración, o sea, de Ujú. que no anduvieran haciendo males, Luego de se fue que distorsionando eso. entonces como se desesperaban de que pues sí, algunos sí estaban medios poseídos, pero pues obviamente los manuales no decían La qué Biblia no hacer. tiene respuestas. Exactamente, entonces, ¿qué hacían los papas en aquel tiempo? O sea, no, pues métele un chingazo, ponlo en agua fría o hazle esto, o sea, Fíjate, y la respuesta que sí dice la Biblia, pues es de que es a través de Jesús, ¿no? Para acercarte a Dios, pero una persona que está desconectada, bueno, que le decimos que está desconectada, pero está lo más abierta posible al mundo espiritual. pero a todo, Una persona que está loquita, coloquialmente como se dice. coloquialmente se le llama, nosotros a veces decimos está desconectada, pero en realidad está conectada con Todo. todo a la Pero vez. no Pero tiene no sabe discernir entre. y no sabe controlarlo.
Exactamente. Ese es el Entonces, punto. Dios, pues ahí está un pase directo con Dios y tampoco, ¿no? O sea, son otras causas lo que lo tiene así. Entonces, pasando a estas distorsiones, cuando se hacen estos encuentros y demás, lo hemos visto mucho con estas películas de las brujas de Salem y todo el rollo, que fue donde empezó la cacería esta. ¿Por qué? Porque lo que no se pudo hacer en Europa, no se pudo controlar, lo quisieron hacer acá en la colonización que hicieron en las 13 colonias de América, ¿no? Y entonces hicieron esto. Por Entonces, eso nació pues, el puritanismo en América. ajá, entonces luego en México y en partes de Centroamérica vienen los españoles también a tratar de limpiar la mierda que no pudieron hacer. Por eso a nosotros nos llamaron la Nueva España. Porque era como que ahora sí con ustedes vamos a hacer lo que allá con aquellos no pudieron hacer. Pero ¿qué crees? Que se les colaban en los barcos, ¿sí? Todos estos chisqueados que venían huyendo de la justicia y vinieron a hacer corrupción, moral y de todo tipo aquí en América también. Entonces, como a través del mismo cristianismo, de la evangelización de los franciscanos y los jesuitas después, ¿qué es lo que se dan cuenta? Acá estos güeyes también adoran a la muerte, entonces la muerte es lo malo, y que la madre, y que no sé cuánto, y dicen, no, ¿sabes qué? Bye. O sea, vamos a suprimir. Pero de eso vamos a ahondar un poquito más la semana que entra. Ahorita nos vamos a ir para el norte, más al norte, a Estados Unidos, que es donde es más fuerte esta tradición del Halloween, ¿sí? ¿Por qué? Porque era como, acuérdense que eran cuando sucedió, yo no tengo ese dato exacto, lo que sí recuerdo es que 100 años antes de nuestra independencia, Estados Unidos se había independizado de la corona inglesa, ¿no? Entonces, pero ya tenían mucho más tiempo siendo sometidos, ¿no? Por los ingleses y estas tradiciones y demás. Entonces, Después, ¿no? ese oficio, ¿qué? Se independizaron después. No, ellos fueron antes. México se inspira en ellos precisamente, ¿sí? Bueno, Luego checamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a hacer estas cacerías de brujas aquí. ¿Por qué? Porque si allá venían, ya ven que traían estos sombreritos y las mujeres bien tapaditas y todo, ¿no? O sea, se topan aquí con las primeras formas, las indígenas, ¿no? Donde sus cabelleras largas, donde conocían de hierbas, la herbolaria. Simplemente Entonces, la vestimenta no era un problema, traer solamente un taparrabos o... ajá, ¿no? y entonces el conocimiento de las hierbas, ¿no? Muchas formas, estas formas de vida, o sea, cotidiana, ¿no? Para ellos fue así como, es una bruja, o sea, ¿por qué sabe cómo esta hierba con esa? ¿Quién le dijo? Se lo susurró el diablo y un demonio. Es un conocimiento ancestral que ya hemos platicado hace mucho. Ajá, entonces, como ellos, pues no les cuadraba, ¿no? Entonces, pues los hicieron que se cuadraran. Fíjate, bueno, y haciendo un parentesito aquí, o sea, ese conocimiento ancestral en cuanto a la medicina, o sea, los chamanes mencionaban algo parecido. O sea, ellos en los rituales de despertar de la conciencia o de iluminación, como lo llaman ellos, sus ancestros y a través de siglos tenían estos despertares de conciencia donde tenían iluminación y básicamente el poder espiritual les decía qué hierba podía tratar ciertos males, ciertos padecimientos. Y obviamente lo probaban, iban observando y estos tipos de conocimientos los iban heredando pues a sus hijos y así sucesivamente, ¿no? Pero no era el diablo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque obviamente el fin es que tengas un bienestar. ¿De quién? Pues de tus hijos, en este caso los hijos de Dios pues son los seres humanos, ¿no? O los hijos de la madre tierra pues somos los seres humanos, los seres vivos, ¿no? En general. Sí. Bueno, ¿sí? Entonces, cerrando ya el paréntesis de todo este proceso histórico que les acabamos de compartir, llegan aquí a América esta colonización de estos 13 colonias que instauraron. Entonces llegan con estas, así como que no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Entonces llegan y ellos ya ven que festejan el Thanksgiving, ¿no? Que ya están muy próximos a hacerlo, o si no.
Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, donde se supone que es también una parte como de este encuentro o como que choca entre los nativos, ¿no? De donde ellos estaban invadiendo. Y aparte esa historia también tiene su lado oscuro, ¿verdad? ¿Cuál encuentro, ¿verdad? Fue un exterminio. Sí, una invasión. Una invasión. Fue Pero invasión. bueno, ese es otro tema. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que tomaron? Pues tomaron muchas formas de lo que también aquí los nativos celebraban de alguna manera como los romanos en Europa. De esto de el Samaín, pero no sé cómo le llaman, pero sí hablaban de esta época de la cosecha. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos también observaban los procesos naturales de la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces obviamente eran ellos también rituales que hacían, festejos de gratitud que hacían. Y esa es una palabra bien importante. Gratitud. Los rituales eran de gratitud. Ahora van a decir ustedes, a ver, Alicia y Jorge. Estas que... Pero ¿y qué chingados tenía que ver que estuvieran matando animales o que estuvieran matando gente? No, porque la distorsión humana ha existido desde los siglos y los siglos, y así lo vemos hasta en los cavernícolas, podía existir, ¿no? Les recomendamos una película que se llama La Guerra del Fuego, y ahí te ponen las primeras formas de distorsiones, o sea, este sentir de este sentimiento de envidia, o sea, de cómo podía surgir, porque era sobrevivencia, pero como no sabías cómo, entonces se generaba este sentimiento, venía esta emoción de enojo y te llevaba a estas emociones. Entonces, esto existe desde hace mucho. Entonces, la distorsión humana fue la misma que llevó y detonó y generó estos otros rituales alternos, digamos, para mí es la palabra como más adecuada, alternos a lo que era el ritual original, ¿no? Entonces, el otro día escuchaba en un reel que decía, hablaban de brujerías y esas cosas, y decía una chica convertida, ¿no? Decía, pero es que una gallina, ¿qué culpa tiene de tus males, de que tú no puedas ser feliz y que no sé cuánto? Y yo dije, y pon tú que sí es cierto, ¿verdad? El animalito, ¿qué culpa tiene? Pero es que son parte de lo que la perspectiva de otra persona creía. ¿Por qué? Porque la sangre sí es algo, pareciera ser que X, ¿no? O que no tiene importancia, la podemos generar o encontrar en el banco de sangre. Y tiene un poder mucho más impresionante, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que luego abordaríamos. Es muy extenso ese tema. Entonces, pero la tampoco sangre, estamos diciendo que estamos de acuerdo. No, simplemente rituales, es que son elementos que existen, son cosas que existen, que tienen un poder, porque hay energía también. Entonces, es como esta gente que quiere tomar atajos y entonces lo toma y mezcla y ahí está el resultado. Pero al final, como lo hemos comentado en otros episodios, es desresponsabilizarte de lo que te toca hacer a ti y prefieres ir a pagar por eso. No, entonces, o querer arreglar a los demás primero. Ajá, entonces, por eso, entre esta celebración y cosmovisión de ultratumba de los romanos, se hace esta mezcla. Entienden que aquí también hay un arraigo cultural que va a ser muy cañón como quitarlo, entonces lo que hacen es fusionarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces sí, pues las calabazas era lo que más se daba en la época, o sea, este tipo de colores marrones, naranjas, ¿sí? Uh-huh. Era lo que más abundaba y entonces hacían estas celebraciones, pero volcándolas un poquito más hacia sus propias creencias religiosas, ¿sí? Entonces ya empiezan, entre los celtas, por ejemplo, ellos creían que si se vestían de este tipo de ¿cómo se me fue la palabra? Pero como de demonios o de espíritus y demás. Primero empezaron Primero empezaron, y ese es un dato curioso, empezaron disfrazándose del espantapájaros. Ajá. El que cuidaba las cosechas y el primer objetivo pues era alejar. Ajá, o sea, generar ese miedo para las plagas, las aves y todo eso, ¿no? Así es. Pero ahí nace el primer objetivo de, bueno, me disfrazo, usar una máscara para alejar, dar miedo. Y luego para confundir, ¿no? O sea, decir, pues no sé si es de verdad o no o es un colega, ¿no? Entonces no me le acerco.
Entonces, esa era la tradición. ¿Por qué? Porque acá en el Manié eran horribles esqueletos, ¿no? Y si hemos visto como estas risas macabras, ¿no? Que les ponen a los esqueletos de... O sea, esa es la razón, porque es una risa que te da miedo y llegaba a trastornar, pero porque era la debilidad mental y sobre todo algo muy importante, el miedo era el mecanismo de control y sometimiento. No había otra forma. Y sigue siendo. ¿Por qué? Porque la ignorancia, el desconocimiento de algo, el no poder preguntar ni cuestionar, era esas formas de mantener este miedo bien arraigado. Incluso las religiones, o sea, su mecanismo de control o de acercamiento es que tengas miedo a las consecuencias para tenerte aquí, ¿verdad? Así es. Pero bueno, más que conciencia, pues es ese miedo. Entonces es de ahí donde pues esta celebración o ritual o festejo, como quieras llamarlo, pues tiene su origen. Entonces hay muchos datos históricos, o sea, no acabaríamos, sí, ¿no? Ni los propios historiadores acaban. Es muchísima la información de encuentro. Sin embargo, por poner un referente, ¿no? Vemos, y vuelvo a insistir, desde la parte cristiano-romana, se empiezan a hacer en los concilios vaticanos estas adaptaciones. Esto es un programa, digamos, especial porque es celebración especial. Ya tendremos la de Navidad también en su momento. Pero bueno, ese es otro punto. Ahora, ¿cómo fluir con esto que existe y que, pues bueno, ¿no? Con los festejos, si te disfrazas o no te vas a disfrazar, si haces una fiesta, si no haces una fiesta, o te vas al extremo de satanizarlo y decir, no, yo en eso no participo, ahí adelante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar de provecho en esto? Ahí mucho tiene que ver tu intención, o sea, desde qué perspectiva lo vas a hacer. O sea, realmente lo vas a hacer por divertirte, por jugar con tus hijos, por ejemplo. Es algo que nosotros, desde que nuestros hijos eran chiquitos, y a pesar de que estuvieron en colegios católicos, y todavía lo están, eso no ha sido un impedimento para nosotros decir, bueno, a ver, nosotros sí queremos llevarlo esto por aquí o esto por acá, y no tenemos pedos si allá les están diciendo o insistiendo en lo contrario o en lo que quieran decirles. Pero lo que importa pues es, lo de nosotros como papás. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros desde niños empezamos, o sea, a divertirnos. No todo el año nos disfrazamos. Entonces, ellos también fueron creciendo. A lo mejor de chiquitos sí, no se quitaban el disfraz del vaquero, del astronauta, sí, ¿no? Pero no todo el tiempo lo hacían, ¿no? Y menos a ir a una fiesta de disfraces. Entonces, pues vamos a aprovecharlo, vamos a divertirnos nosotros como adultos también, ¿no? Porque yo cuando era niña tengo un recuerdo de mi infancia muy, muy bonito, hasta antes de que mi mamá se metiera más de lleno a la iglesia. O sea, ya como que a ir a misa más seguido, de que servir y todo, ¿no? Lo que ella hizo, que es muy, muy respetable su decisión del tiempo. La cosa es que como madre de familia, yo una niña y demás, por ejemplo, a mí sí me daban permiso y me llevaban mis hermanos mayores ahí en la Calzada Madero de nuestra ciudad a pedir dulces y todo. Me ponían un vestido de mi mamá, así de esos negros, aunque fuera floreados, pero negros, y me compraban un sombrero de bruja de esos de papel. Pero luego cuando vino esta creencia de que le dijeron a mamá, no, que eso es del diablo y que la más, pues ya no me dio permiso. Y entonces yo nomás me quedaba mirando. Mis hermanos más grandes no recuerdo si ellos se seguían yendo o no, porque pues ya ellos se iban, ¿no? Entonces es algo que a mí me quedó como de que, güey, pero yo no estoy metiéndome al panteón, o sea, no le ando haciendo maldades a la gente, porque era dulce o truco. Y realmente había gente que se andaba haciendo maldades, o sea, aventaban huevos, rollos, mira, que ya salió el peine. Pero yo no, entonces yo decía, yo me estoy portando bien, si no me dan, pues me voy a la otra casa o al otro local. Entonces algo que a mí me quedó ahí como de espinita, porque dije, pero es que no es malo, no, si yo, depende de la perspectiva que lo maneje, nos estamos divirtiendo, ¿no? Pero no le estamos dando ni siquiera, antes de que yo no entendía esto de las energías en las acciones, pues tampoco le estamos dando ningún tributo a ningún espíritu. O sea, al contrario, en todo caso andábamos disfrazándonos y confundiendo espíritus, estos espíritus malos, ¿no? No, entonces... y hay dos perspectivas. Por ejemplo, lo decía Alicia Soria,
vas inculcando y tú también empiezas a aprender a usar máscaras como personaje o como carácter. Bueno, por eso en inglés también se le dice, a un personaje se le llama carácter. Porque vas reconociendo un lado, no sé si oscuro tuyo, y reconoces tus miedos en los demás, ¿no? Es decir, ese shock, ¿no? Por ejemplo, las niñas, muchas, o incluso ya mujeres adultos, pues, se disfrazan de brujas, ¿no? Pero, por ejemplo, una niña pequeña, pues le temería a una bruja de verdad. Sí. Entonces, ves como estás desde una postura donde yo ahora me disfrazo yo del malo o del monstruo o de lo que sea, ¿no? Usas ese personaje para identificar también los miedos que tú tienes en los demás o en el exterior, ¿no? En lo que existe. Entonces, también puedes aprovechar estas fechas o estas fiestas para tú identificar en tus hijos, o sea, cuáles son sus miedos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus... y cómo van empezando ellos a aprender primero a identificarlos y cómo los abordan, ¿no? Decir, oye, pues mira, son disfraces. O sea, si tienes hijos que le tienen muchísimo miedo a una película de terror o alguna, no sé, alguna serie de terror, o sea, empiezan a aprender, es un carácter, es un personaje. Y lo empiezas a llevar a que vea videos del making of o de cómo hacen las películas y que vean, mira, o sea, los actores cómo se disfrazan, cómo la caracterización, los efectos visuales, o sea, porque sí, a veces, o sea, son miedosos los niños, pero quieren ver cosas de terror. ¿Por qué? Bueno, porque se descarga dopamina, que eso te da una cierta adrenalina Y y un hay una cierto placer. curiosidad, o sea, decir, ¿por qué Y me da la miedo? curiosidad, ¿no? Por eso no nos explicamos a veces por qué alguien que es miedoso anda ahí con esa curiosidad, porque hay una descarga de dopamina, ¿no? Y lo que está faltando o lo que está pidiendo su cerebro es información, Ujú. ¿sí? Entonces los vas llevando, ¿no? Sí. A que sepan enfrentar miedos. Y cuando estábamos estábamos platicando sobre qué tema íbamos a ver hoy, le decía a Alice, bueno, vamos a plantear todo esto y vamos a llegar al tema de los miedos, ¿no? Porque es como que lo más, no sé si el fin último de disfrazarte, ya sea generar o sentir miedo, ¿no? O ver qué hay del otro lado de lo que causa miedo. También, ¿no? Esa parte entonces, psicológica. el miedo, ¿desde dónde lo abordamos? Ya dejando fuera de las cosas de terror o de sustos, ¿no? O sea, en la vida, ¿qué te da miedo a ti? A perder, a fracasar, a que te ocurra algo malo, a no ser amado, A la ¿no? muerte. A la Eso. muerte. Fíjate. Y te enseñas a identificar, ¿no? Tus miedos. Yo fui bien intensa entonces, en todo caso como mamá, porque desde que mi hija mayor, que estaba chiquita, como eso de sus 3 años y medio, estas formas de miedos y demás, ¿no? Y desde ella su personalidad, yo había tardes en las que yo me sentaba con ella y estábamos viendo películas. Fabio era muy pequeño todavía. Entonces, pues él se dormía, ¿no? Y entonces yo me quedaba con ella sentada y le ponía películas de terror mexicanas. La de La Llorona, El Santo contra las momias y todo eso. O sea, la otra cagada de miedo, ¿no? Y yo, es que mira, hijita, es una máscara. ¿Ya le viste la máscara? Porque en el que le daban al santo así las momias, se le desacomodaba la máscara al personaje, ¿no? Al actor. Héroe nacional. Ajá. Entonces, a La Llorona, yo, mira, es como si le hubieran puesto algo seco, así como yeso, papel mojado blanco y así, ¿no? Entonces yo le iba describiendo, pero no dejaba de ser miedo eso. Entonces, pero era mi inconsciencia materna, o sea, le estoy hablando ya del 2010, sí, o sea, tampoco 2011. hay que irse a ese extremo de Sí, enfrentarlos, yo fui bien intensa, de enfrentarlos a huevo al miedo para que, no, o sea, por eso es en estas formas de juego, ¿no? O sea, a ver, ¿de qué te quieres disfrazar? No, pues de tal. Ah, ok, a ver, ¿y a ti como qué te daría miedo? No, pues yo le tengo miedo a esto, o sea, vas conociendo Fui mucho. y es un ejercicio
de una manera acompañado para que le enseñes a hacer introspección. Sí. A ver, ¿a qué le tengo miedo? Y se los compartimos desde esta experiencia de nuestros propios, pues digamos, experiencias. Pues, ya si fueron errores, pues bueno, ya pasaron, pero son experiencias al final de todo. Fui mucho, yo creo que como el papá de en la película de Eugenio Derbez de No se aceptan devoluciones, que el abuelo Johnny Bravo, Uh-huh. que lo aventaba a enfrentar al lobo, que el lobo representaba sus miedos, ¿no? Y entonces era como un día también fuimos a un open house del trabajo de Jorge en aquellos años, ya Fabio estaba más grandecito y Gina también, y la subí a las sillas voladoras o no sé qué era, pero no era otro juego, pero me subí con ella y o sea, ahí la llevo así, ¿no? Y luego pues estaba la otra asustada, mami, me yo, grita, o sea, yo le decía, es que no lo contengas, grita, suéltalo, siéntelo. Otra vez mi maternidad inconsciente, ¿no? De que enfrentar el miedo. Entonces digo, sí, pues pobres de mis hijos en ese tiempo, ¿no? Porque su madre, pues yo era bien intensa, ¿no? O sea, pero yo decía, pero eran las cosas que a mí me hubiera gustado que me acompañaran, o sea, yo me aventaba sola o me tenía circunstancialmente que enfrentar a eso y no tenía un adulto que me respaldara. Entonces yo decía, pues porque a estos les va a pasar en algún momento, o sea, pues que se enseñen a manejar y que vean qué se siente y qué hacer, que tienen esos mecanismos de gritar, o sea, grita, es el básico, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ya después poco a poco la inconsciencia se fue aclarando, ¿no? Y ya, obviamente ya lo hago desde otras formas y pues ya están en otras etapas, pero ciertamente esta pudiera ser una ocasión en la que puedes hacer estas reflexiones como explicaba ya Joe, ¿no? ¿Qué hay detrás del miedo? Una, como emoción, es falta de información. Esa información que a veces ni tú como adulto tienes y por eso a ti te da miedo poderle explicar. Entonces, ¿qué le dices? Lo que a ti te dijeron. ¿No? Lo que a ti te dijeron. No, es que eso es del diablo. No, es que eso está mal. No, es que no sé qué. Bueno, y si tú no estás haciendo realmente, no estás siendo partícipe de un ritual como tal, donde estás matando a alguien. Porque muchas veces, como dice tu hermana, ¿no? Comes santos y cagas diablos. O sea, puedes estar... Saludos a mi hermana. Saludos a la coñis. Puedes estar de alguna manera acá con golpes de pecho y cada semana a la iglesia y lo que tú quieras. Pero ¿qué hay de tu conciencia y tu responsabilidad de tus actos, de tus palabras? ¿Cómo sueltas las cosas a las personas? Y también acá en el mundo zen y espiritual también aplica eso. O sea, hay gente que también se las da de muy espirituales, pero en su vida diaria no actúa con esa congruencia. Con congruencia. Pero bueno, aquí lo más importante es, o sea, ni estar a favor ni en contra en polos extremos. O sea, lo importante es, si tú haces festejos, si tú te disfrazas y a tus hijos, o si estás en la otra postura de no, pues nada más identifica desde qué postura lo estás haciendo, ¿no? Desde qué conciencia lo haces y tomar el mayor provecho de lo que está pasando. Por eso volvemos otra vez a esa espiritualidad urbana, lo que estamos haciendo. O sea, cómo nos desarrollamos, cómo fluimos con lo que sucede hoy en día, ¿no? Con tantas corrientes de información, de cultura, de creencias o nuevas formas de la gente y de los jóvenes que son un tema ahorita en la juventud, ¿no? Y que algo muy importante, yo en estos tiempos, antes lo que no había era información, por eso el miedo era un mecanismo más fácil de utilizar. Hoy en día, si ustedes se fijan, las nuevas generaciones, lo que les sobra es información. Mucha desinformación. Pero, no, o sea, sobra información, lo que falta es formación en criterio, o sea, de estos filtros de decir, a ver, qué sí, qué no. ¿Por qué? Porque te lo encuentras a la mano y es donde es parte de la inmadurez. Y de hecho, hace unos días, en una de mis clases, una alumnita me platicaba que unas conocidas, amigas, no sé qué eran de ella, se habían hecho unos dibujos aquí en el antebrazo de unas runas, que no eran las runas celtas comunes, y que estas eran para abrir el tercer ojo. Entonces las chicas hacen el ritual que vieron en TikTok. Las chicas empezaron a ver
obviamente este mundo espiritual que no es el romantizado que No, tú y para o a que no veces están creen. preparadas. Ajá, entonces empiezan a verlo, esta conexión en un plano más astral y ¡zas! O sea, empiezan a ver entidades, pero no es, o sea, sí existen ahí, pero es ¿qué vas a ver? Vas a ver en función de lo que tú también traes de densidad por tu parte emocional, ¿no? Es con lo primero que vas a conectar. Entonces, ¿cómo iban a ver luz y ángeles y seres que tú consideres de luz? Cuando tu vida está hecho un desmadre, No, traes y un es que caos mental y emocional, obviamente lo aparte, primero es eso. aparte, o sea, ya está idealizado, ¿no? O sea, que vas a ver seres de luz o la madre, o sea, ni siquiera tienen una forma física a la que uno tiene idealizado, ¿no? Sí, como No, te lo pues no, o sea, graficaron, no, nada que pero bueno, o ver. sea, el chiste es cómo discernir con todas estas fuentes de Información. información. La mayoría es desinformación es mierda, ¿no? La verdad. O sea, Entonces, tantas cosas que te llegan o en TikTok, o en YouTube, o en Facebook, en Reels, ¿no? O sea, muchas son falacias. Entonces, pues, bueno, ya esos son otros temas también, ¿no? Pero, ¿desde pero qué es por poner perspectiva? un ejemplo, o De, sea, de de que estamos metidos en esta urbanidad y, bueno, todo el desde tiempo. dónde lo vamos a, Ah, a, a ir no atacando, porque pues no, no, para empezar no hay que estar no es peleados. pleito Es tampoco. cómo fluyo, cómo me muevo, cómo me direcciono con mis propias convicciones, no con este ruido de, de desinformación. Sí. ¿Y Muy hasta bien, dónde ¿qué te más? pegan, verdad? Pues yo creo que hasta aquí le cortamos en este episodio, primera parte, digamos, de esto de rituales o festejos. Y pues nos vemos en la siguiente estación con el Día De de Día de Muertos. Entonces, Muertos. pues que tengan muy bonito fin de semana. Como Halloween cae en martes, la celebración del 31, pues mucha gente ocupa viernes, sábado o domingo para festejar y demás, ¿no? Así que pues diviértanse Diviértanse. o haz lo que te acostumbras a hacer, pero hazlo desde otra perspectiva, ¿no? Más Con placer, plenitud, gozo, conciencia sobre todo. inteligencia, conciencia, ¿no? Digo, ya estás aquí, ¿qué me hago? Ya sé. Pues bueno, bonito fin de semana. Buena semana a Cuídense. todos, adiós.